Y pues bueno, ahora vamos a seguir hablando sobre legislación y política educativa. Ya desde la sesión pasada estuvimos comentando algunos elementos muy interesantes de los tópicos que trata justamente este seminario. La sesión pasada la maestra Xochitl y el maestro Hobson tuvieron a bien regalarnos esta presentación que hicieron sobre José Vasconcelos, una presentación realmente muy completa, muy interesante, donde nos narran parte de la vida, de la obra y del pensamiento, desde luego, de uno de nuestros maestros latinoamericanos más importantes. Y bueno, que especialmente para México tiene mucho significado porque gran parte del sistema educativo, de la política educativa a la que nosotros nos vamos a referir a lo largo de este seminario, va a ser desde luego a la política educativa mexicana. Así que, pues bueno, bienvenidas y un cordial y un placer estar con ustedes esta tarde. Y bueno, a lo largo de la semana estuvimos compartiendo algunos materiales. Particularmente tuvimos la oportunidad de compartir un artículo de informativo, digamos, un artículo de revista, de una revista que imprime el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, INCEP, y que particularmente me pareció muy ad hoc con los tópicos que tratamos de ver sobre las reformas educativas, en México. Un texto de Agustín Villalbazo Ruiz, un académico justamente del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, donde nos platica un poco parte de esa historia, parte de lo que hemos vivido en nuestro país con respecto a la construcción de diferentes maneras de ver la educación, de diferentes modelos educativos que, por cierto, son miradas, son perspectivas distintas sobre la educación en nuestro país. Y bueno, el día de hoy vamos a dialogar, desde luego, sobre este documento que hemos dejado como una lectura para todos y todos ustedes, pensando en que ustedes hayan podido disfrutarlo, en que ustedes hayan tenido la oportunidad de revisar y sobre todo el poder diferenciar los diferentes momentos que hemos vivido en la educación en México. Tan solo recientemente hemos observado cómo prácticamente cada uno de nuestros gobiernos antecesores, al menos en los últimos 3 o 4 gobiernos, ha tenido una propia propuesta de cómo entender la educación y de cómo construir un modelo educativo. En nuestro país, en este momento, estamos viviendo parte de la implementación de un proyecto educativo relativamente nuevo, que es la nueva escuela mexicana, y que las maestras y los maestros de manera constante, me atrevería a decir, de manera constante están viviendo en cada uno de los gobiernos. Debo decir de inicio que no siempre ha habido tantos cambios en la perspectiva educativa, pero en las últimas décadas el cambio ha sido un elemento constante. Ahora, ¿cómo entender la importancia que tienen estos modelos educativos? ¿Cómo entender la importancia que tiene el hecho de poder dialogar, de poder proponer nuevas perspectivas sobre la educación a lo largo de la historia? Y antes de poder dialogar, por un lado, sobre estos modelos educativos, me gustaría platicarles un poco sobre cómo es que en América Latina, particularmente en Latinoamérica, se han gestado diferentes ideas sobre el pensamiento educativo. La lectura a la que me voy a referir en esta ocasión aparece esencialmente en 2 textos. Un primer texto que es de la autoría de su servidor, que se llama Introducción a las teorías del aprendizaje, donde ahí en el 4º capítulo dedico un espacio para poder dialogar, para poder tratar de explicar algunas ideas sobre las pedagogías críticas en América Latina. Y el segundo texto, la segunda base de esta discusión, aparece en otro texto
que escribieron varios autores, entre ellos Ernesto Rodríguez Moncada, Raimundo Morado Estrada, Ariel Campirán Salazar, Patricia González Pedrosa y su servidor, y que llamamos el año pasado Pedagogías y Teorías Educativas, y donde ahí se dedica un capítulo completo a, por un lado, a las teorías críticas, por otro lado, a las teorías que entendemos hoy como pedagogías críticas y decoloniales, y por otro lado también a las pedagogías de la inclusión. Bueno, pues para entender esta idea, creo que es importante centrar en esta conceptualización de lo que nosotros entendemos por una pedagogía crítica. Y no sé en este sentido si la maestra Xochitl, si la maestra Erika, si la maestra Paquita, si la maestra Alejandra tenga alguna perspectiva propia o tal vez con anterioridad ha escuchado ya este término. Con respecto a la pedagogía crítica, en donde, bueno, sí he escuchado el término, sí lo hemos estado utilizando desde el momento en que mencionamos que cada uno de las prácticas educativas se desarrollan en un ambiente a través de lo que es el aprendizaje situado, donde el alumno va construyendo su propio conocimiento mediante el uso de, en el caso de primaria, construye a través de la manipulación, a través de la práctica sobre el objeto del conocimiento. O sea, todo establece en eso, en donde nuestros alumnos hacen un análisis, van construyendo poco a poco, se va haciendo ese proceso de desarrollo tanto en conocimientos, habilidades, actitudes, acciones que de alguna forma se forman a una persona con un pensamiento diferente, con un pensamiento, por así decirlo, original, en el sentido de que lo que él va aprendiendo es porque realmente le va a generar un gusto lo que está haciendo, pero a su vez lo va asimilando, va haciendo una acomodación de estructuras mentales que lo hacen ser una persona con una perspectiva, con una visión más propia y que puede emitir un juicio de valor. Y por esa razón decimos, somos criticones, pero somos críticos cuando realmente logramos aportar y decir con fundamento o de manera argumentada alguna situación o poder opinar sobre algo. Bueno, ese es mi muy punto de vista de lo que he leído y de lo que puedo decir, que eso es lo que puedo interpretar de la pedagogía crítica. Tratar de ir Muchas gracias, maestra Xochitl de la Cruz. Le agradezco mucho. Si gusta, escuchamos a la maestra Alejandra y ahora con mucho gusto intervenimos. Maestra Alejandra, por favor, adelante. Sí, gracias. Bueno, lo que recuerdo de lo que hemos visto es que la pedagogía crítica principalmente estaba enfocada a poder pues hacer esa crítica a la pedagogía tradicional y ver cómo se estaba llevando pues en las escuelas, y la intención era poder cambiar pues cambiar su forma de poder enseñar a llevarlos a una sociedad donde pudieran ir ellos siendo más participativos, pudiendo ser una mejor sociedad y no solo quedarse con lo que pues ya se tenía estructurado hacia eso. Recuerdo que es la pedagogía crítica. Muchas gracias, maestra Gracias, doctor. Alejandra. Maestra Paquita, adelante, por favor. Sí, gracias. Complementando lo que dicen las compañeras, esta pedagogía crítica fue como que basada en las ideas de Paulo Freire, creo, tengo entendido por ahí, ¿verdad? Que
él pensaba que la educación tradicional pues era opresiva, ¿sí? Y entonces decía que ya que trajo a los estudiantes como objetos pasivos y no les permitía cuestionar ni transformar su realidad, y era lo que él quería, que hicieran concientización y que buscaran o que tomaran conciencia de su realidad social y que fueran capaces de poder analizar y cuestionar todo aquello que estaba a su alrededor, sobre todo las estructuras de poder, las relaciones de dominación, toda esa parte. Entonces, él decía que en lugar de ser una educación opresiva, que fuera una educación que transformara la realidad, ¿no? De esa forma. Maestra Paquita, muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación. Bueno, retomo elementos de cada una de las personas que generosamente nos han compartido su punto de vista. Y bueno, lo primero que debo de mencionar es que en efecto, las pedagogías críticas tienen una relación muy cercana a la figura de Paulo Freire. No es como tal Paulo Freire el iniciador de estas pedagogías críticas. Las pedagogías críticas van a surgir probablemente poco más de un siglo antes que Paulo Freire. Sin embargo, sí va a ser Paulo Freire uno de sus personajes más importantes. Vamos a encontrar en el pensamiento de Paulo Freire gran parte de cómo entendemos la pedagogía del salón de clase, de la escuela, pero no solamente ligada al acto meramente educativo, sino también ligada desde una perspectiva social y política. ¿Sí? Muchas gracias. Y bueno, quise hacer esta pregunta de inicio porque el centro donde se lleva a cabo estos estudios de doctorados, el Centro de Estudios Regionales Paulo Freire, y justamente Paulo Freire es probablemente la figura más popular, más famosa de las pedagogías críticas en los últimos, probablemente en los últimos 50 años. Pero, ¿cómo es que inician las pedagogías críticas? Bueno, lo primero que habrá que mencionar es que las pedagogías críticas o la pedagogía crítica es una corriente educativa que asume la idea de que el conocimiento no es políticamente neutral, pero además asume que la enseñanza es un acto inherentemente político. En este sentido, entonces, las cuestiones que tienen que ver con la justicia social, con la democracia, pues no son diferentes, no son distintas a los actos de enseñanza y aprendizaje. Uno de los representantes más importantes, ya lo hemos mencionado, es Paulo Freire, con la pedagogía del oprimido, como la profesora Francisca lo mencionó. Sin embargo, es importante mencionar que las ideas, por ejemplo, de Antonio Gramsci, o de Peter McLaren, o de Henri Gerox, han sido una influencia muy importante sobre los conceptos de educación, sobre los conceptos de desarrollo, que van fundamentando las distintas maneras de poder comprender la sociedad, la cultura y también la justicia. ¿De acuerdo? Las ideas de Lois Perret Althusser, de Pierre Félix Bourdieu, de Jean-Claude Passeron o de Paul-Michel Foucault. ¿Sí? Todas estas ideas diferentes sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre la justicia, han diseñado una serie de críticas a la modernidad, a la posmodernidad, han generado debates nuevos sobre esta conexión entre sociedad, cultura y justicia. Y parte de estos debates, que comúnmente llamamos las teorías críticas, han sido influyentes para pensar de formas diferentes la educación. ¿Sí? Es decir, las pedagogías críticas como tal no nacen de manera espontánea en el campo educativo, sino que nacen de esta conexión que se da entre la sociología, la antropología, la historia y otros campos del conocimiento de las humanidades y las ciencias sociales.
Campos que, por cierto, cuestionan de manera importante las nociones de desarrollo, las nociones de educación, la manera en la cual nosotros asumimos la sociedad y nuestro papel en ella. ¿Qué es lo que hacen entonces las pedagogías críticas? Pues nos hacen reflexionar de cómo podemos pasar del trabajo en el aula al trabajo en la sociedad. Y cómo el aula se convierte en un medio para poder transformar, para poder influenciar a la sociedad. Y es que a mediados del siglo XVIII en Venezuela nace Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, que por cierto es quien luchó por los derechos de las mujeres y de los niños, por una educación popular y crítica. En una época, por cierto, donde no había escuela pública en América Latina. Para Simón Rodríguez nos va a hablar de cómo la escuela es ese medio en el cual las personas pueden aprender ciencia, pueden aprender comercio, pueden aprender letras. Una escuela para todos, donde no haya distinción de clases, era parte del lema de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez entonces va a concordar con esta noción que sigue imperando y que impera en la actualidad, cuando asumimos la noción de progreso social, es decir, alcanzar el progreso social a través de la educación. Para Simón Rodríguez, la lucha por la independencia se obtiene por medio de las armas, pero esta nunca debe confundirse con la libertad que se obtiene por medio de la educación, por medio de la escritura. Cito al Simón Rodríguez, recuerdo sus palabras cuando dice: debe de prepararse a todas las personas sin hacer distinción de clases y de razas. Todos los miembros de una república deben de ir a la escuela, deben de tener acceso a la escuela. En este sentido, estamos en el siglo XVIII, no olvidemos esto. En este sentido, va a ser Simón Rodríguez quien sienta las bases para diversos debates pedagógicos que se van a retomar en el siglo XIX y en el siglo XX. Simón Rodríguez entonces influye de manera importante en el pensamiento de Simón Bolívar sobre la verdad, sobre la igualdad de clases. Simón Rodríguez, debo decirlo, fue profesor de Simón Bolívar y gran parte de lo que hoy en día citan diversos autores y políticos sobre el pensamiento bolivariano era en realidad el pensamiento de Simón Rodríguez, que logró transmitir a Simón Bolívar. No son las razas quienes vuelven estúpidos o esclavos a los hombres, sino las sociedades, dice Simón Rodríguez. Entonces es necesario educar a la sociedad. Este proyecto educativo de Rodríguez, al que estoy haciendo referencia, tiene como base el desarrollo de una escuela popular, algo que muchos años, muchas décadas después, se va a convertir en la escuela pública. Esa escuela pública para todos los ciudadanos y además para el uso de tierras agrícolas para los americanos. En este sentido, Rodríguez va a vincular la noción de educación y el trabajo y va a pensar al Estado como un Estado plurinacional. Rodríguez piensa en su obra más importante, que se llama Sociedades Americanas, escrita en 1828, que en la escuela deben estudiar juntos las niñas y los niños, ya que así los hombres aprenden a respetar a las mujeres y las mujeres pierden el miedo a los hombres. E insiste, se ha de dar instrucción a las mujeres. Estas ideas de Rodríguez, estas ideas que estamos dialogando, que estamos recordando, como podemos observar, son ideas que hoy en la actualidad siguen siendo relevantes. Hoy en la actualidad siguen siendo parte del debate nacional en muchos de los países de América Latina. Sin embargo, Simón Rodríguez las tenía. Simón Rodríguez contribuyó a la educación desde mediados del siglo XVIII.
Bien, hasta aquí tenemos alguna pregunta, algún comentario. No, doctor, gracias. Vamos bien hasta aquí. Ok, muy bien. Ahora, ligado, podríamos decir, un poco después de Simón Rodríguez, tenemos la participación, ya a finales del siglo XIX, de José Carlos Mariátegui. Estamos en América Latina. ¿Quién es José Carlos Mariátegui? Pues va a ser ese escritor, político, intelectual peruano, que va a convertirse en el gran defensor de los derechos indígenas, de la igualdad sexual y, por cierto, de la educación para la mujer. ¿Sí? El proyecto más importante de José Carlos Mariátegui fue un proyecto editorial, una revista que se llamó Amauta. Amauta, que por cierto significa maestro, conocedor o quien socializa los saberes. Y ahí en Amauta se va a defender el socialismo marxista, el indigenismo y su pedagogía feminista. José Carlos Mariátegui nos dice que hay que construir a la nación con una mirada inclusiva. Hay que discutir el discurso pedagógico, pero discutir el discurso pedagógico es también discutir los derechos de los indígenas. Eso es la esencia de la pedagogía crítica. Una obra importante de José Carlos Mariátegui fue 7 ensayos sobre la realidad peruana. Y ahí él hace una crítica a la alfabetización nacional. Cuando él dice, alfabetizar no es educar. Perdón, parece que alguien más desea estar con nosotros. Adelante, por favor, adelante, Francisca. Bienvenida. Bienvenida. Bien, un momento, por favor, si son tan... Muy bien, bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Bienvenida, Francisca. Un gusto saludarle. Buenas noches, muy buenas noches. Seguimos dialogando, por cierto, haciendo honor a Paulo Freire un poco, aunque aún no he mencionado a Paulo Freire, pero ya he hablado un poco sobre Simón Rodríguez y estábamos empezando a hablar de José Carlos Mariátegui. Y bueno, ¿quiénes son estos personajes? Estos personajes van a ser los constructores del pensamiento educativo latinoamericano. ¿Y por qué son tan importantes? Son tan importantes porque a través de este pensamiento educativo es que se van a forjar, primero, las primeras ideas de la necesidad de una educación pública, ¿sí? Es decir, de que el Estado tenga la obligación ante los ciudadanos de construir una política educativa integral, una política educativa que incluya la participación de todos los ciudadanos, hombres y mujeres. Esa es la relevancia que tiene parte de este discurso histórico que estamos tratando de construir. Bueno, entonces, lo primero que hemos mencionado ya ha sido un poco sobre Simón Rodríguez. Simón Rodríguez
uno de los primeros pensadores educativos de América Latina. Después vimos prácticamente a finales del siglo entrante, es decir, del siglo XIX, aparece José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, que debo de platicarles, que hizo dos grandes obras muy importantes. Es decir, Amauta, esta revista, una revista muy importante. Amauta es una de las primeras traducciones de muchas de las obras clásicas en el ámbito de la psicología, de la sociología, de la pedagogía al español. Las primeras traducciones, por ejemplo, de la obra de Freud, psicoanálisis, se hicieron en Amauta, por dar un ejemplo importante. Entonces, José Carlos Mariátegui va a tener interés justamente en cuestionar los propios procesos de alfabetización. La alfabetización en Perú, ¿sí?, asumiendo la idea de que alfabetizar no es educar. ¿Pero por qué alfabetizar no es educar? Porque esa alfabetización que en esa época se hacía en Perú, esa educación nacional que se estaba construyendo en Perú, para Mariátegui no tenía un espíritu nacional, sino más bien colonial y colonizador. Entonces, José Carlos Mariátegui dice que la educación debe de construir un ser humano pensante, un ser humano sensible, un ser humano crítico. Y la crisis que vive la sociedad, esa crisis que vive la sociedad, es una crisis de valores, es una crisis de economía, es una crisis de cultura y finalmente es una crisis de educación. Mariátegui también plantea su pedagogía feminista. Ahí en su pedagogía feminista da un rol principal a la mujer en los procesos educativos y culturales. Recuerdo una cita de este gran pensador. El tipo de mujer que produzca una civilización nueva tiene que ser sustancialmente distinto al que ha formado la civilización que ahora declina. Y claro, con su pedagogía feminista, en cierta medida, José Carlos Mariátegui pensó que había logrado finalmente incluir el papel de la mujer en la educación. Y sabemos que tuvieron que pasar varias décadas para que esto realmente hoy en día, y en esto, 5 mujeres estudiando en un programa de doctorado. Situación que hace un siglo, hace tan solo 100 años, parecería ser muy difícil. Porque las 2 primeras mujeres que se graduaron de un programa de doctorado, una fue a finales del siglo XIX y la otra fue a principios del siglo XX. Entonces, como podemos observar, esta lucha por los derechos de la mujer, por los derechos educativos de la mujer, ha sido una tarea fundamental. Ha sido una tarea fundamental y en gran medida esto se debe a parte de la reflexión, del pensamiento, de la lucha social que estos pensadores generaron, sostuvieron en su época. Ahora, hemos hablado de Simón Rodríguez, hemos hablado, por otro lado, de José Carlos Mariátegui, pero no son los únicos pensadores latinoamericanos. En 1889 nace Lucila Godoy Alcayaga, a quien conocemos como Gabriela Mistral, ¿sí? Una educadora, una poeta, una feminista, una defensora de los pueblos originarios y también de la identidad latinoamericana, ¿sí? Una pedagoga que varios autores podríamos llamarla de acción y de poesía, impulsora de la educación obligatoria básica en Chile, su país natal, y también de la educación para la mujer. Me hace recordar una frase de esta
esta célebre pensadora. Por cierto, debo decir algo de Gabriela Mistral, que fue la segunda mujer en ganar un premio Nobel, particularmente un premio Nobel de literatura, ¿sí? Lo cual nos habla justamente de su grandeza, de la grandeza de su pensamiento, ¿sí? Ahora, una frase fuerte: instruir a la mujer es hacerla digna, es arrancar la degradación a muchas de sus víctimas. Es una frase de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, que por cierto fue una persona muy cercana a nuestro país, porque con la invitación de José Vasconcelos, tuvo la oportunidad de participar en esa gran jornada, en esa gran iniciativa que nuestros compañeros nos comentaron la sesión pasada del doctorado, en esa gran iniciativa que fue esta jornada de alfabetización en México que fomentó José Vasconcelos. Y ven qué interesante esta reflexión que escribe Gabriela Mistral en un texto que fue publicado en 1956, que se llama Imagen y Palabra de la Educación. Dice: ahí tuve la alegría de aprender de la mala superstición, de aquello que dice que el indio americano padece de una capacidad intelectual irredimible. Ahí gocé de su genio para el dibujo, la pintura y la escultura, de la sed de leer, de escribir, danzar y cantar que posee el pueblo. ¿Sí? Gabriela Mistral asume la idea de que la educación de un país debe estar entonces basada en la propia realidad que vive el país, en las necesidades que el país vive y no en la copia de otras realidades. En este sentido, una primera reflexión sobre los modelos educativos mexicanos la encontramos en el sentido de que gran parte de nuestros modelos educativos no han sido realmente diseñados para México, han sido modelos que han venido siendo adaptaciones de ideas educativas que probablemente funcionan en otros países. No cabalmente han cumplido cubrir las necesidades que tienen los estudiantes, los profesores, todos aquellos miembros del sistema educativo nacional. Gabriela Mistral entonces nos dice que el maestro jamás debe hacer lo que los niños pueden hacer por sí mismos. Y que en toda la primera infancia nos aparece la imaginación. Porque inventando el niño se enseña historias a sí mismo. Ahora, lo que estamos diciendo es que entonces para finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, el desarrollo educativo en América Latina tuvo influencia de varios pensadores. Simón Rodríguez, Domingo Faustino Sarmiento, José Carlos Mariátegui, José Martí, Gesualdo Sousa, Gabriela Mistral, Paulo Freire. Y en la actualidad sigue habiendo una gran influencia desde diversas perspectivas. Por ejemplo, los estudios sobre la mujer que desarrolló Gloria Jean Watkins, mejor conocida como Bell Hooks, o Gloria Anzaldúa, Sandra Cisneros, Angela Davis, Sherry Lawrence Morala o Andre Lorde, que han sido siempre un medio de constante crítica y reflexión a las condiciones de desigualdad de los derechos de las mujeres y de diversos fenómenos sociales que desvaloran y que agreden a la mujer. Los trabajos de Monique Wade, de Michel Foucault, de Teresa de Lauris, de Gloria Anzaldúa, de Michelle Warner, de Josefa Muñoz,
de Paul Preciado, de Judith Butler, de Eve Kosofsky-Sedgwick, van a dar origen a una teoría que llamamos la teoría queer. Este conjunto de ideas sobre género, sobre sexualidad humana, que sostiene en gran medida que los géneros, que las identidades sexuales, que las orientaciones sexuales no están esencialmente escritos en la naturaleza biológica humana, sino más bien en una construcción social y cultural que va variando en cada sociedad. Y claro, esto independientemente de una reflexión propia que cada uno de ustedes pueda hacerse, ciertamente ha generado nuevas reflexiones sobre la condición humana, sobre los géneros y sobre la diversidad. Y tal vez ha sido esta reflexión la que nos ha permitido darnos cuenta que independientemente del género, la sexualidad, la raza, la religión, el origen de nuestras raíces, lo importante, lo realmente importante es la persona y simplemente la persona. O como diría Carl Rogers, el ser humano, la condición. Bueno, esto que estamos mencionando, este movimiento educativo, ¿sí?, va a vincularse con ideas relativamente nuevas de los años 70, 80, 90, 2000, donde hay varios ensayos de Zygmunt Bauman, Sigmund Freud, Hannah Arendt, Theodor Adorno, Jean-Paul Sartre, Alain Touraine, donde se hace una crítica a las sociedades modernas, posmodernas, líquidas, postindustriales, al consumismo, a la globalización y a algo que ellos llaman la nueva pobreza. Bueno, sobre todos estos pensadores que hemos hablado, podríamos dedicar aún más tiempo. Y de hecho sería favorable dedicar más tiempo, porque podríamos entender en mayor plenitud su pensamiento pedagógico. Pero lamentablemente el tiempo de nuestro programa es muy breve, entonces vamos a poner un énfasis muy específico a Paulo Freire, ¿sí? Hay dos razones legítimas para ello. La primera es que probablemente sea, de todos estos nombres, ¿Ya no se escuchó? Iba a decir lo mismo, pensé que era mi internet, pero no. Ya se quedó congelada la imagen. Así es. Es que ya está empezando colaborando, estamos trabajando en el centro. Es que ¿Ya ya logran no lo escuchar? escuchamos. ¿Sí? Ya no logramos escuchar, doctor. ¿Ya no me Se quedó escuchan? en No pausa. puede ser. Todo lo que dijo, ¿no? Ok. Yo sí las puedo ver muy bien. Bueno, puedo ver sus pantallas bien. ¿Ya me Pero escuchan? no la ¿Me ven? escuchamos. Sí, Lo que estaba sí, la pantalla Ya sí lo- se logra ver, pero ya lo escuchamos. ¿Ya logran escucharme? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ay, perdón, ¿hasta dónde lograron escucharme? Yo estaba hablando de Paulo Freire. Empezaba a hablar. Empezaba a decir sobre Paulo Freire, que Ok, perfecto. Bueno, entonces comentaba que hay dos buenas razones para estudiar a Paulo Freire, ¿no? La primera es por la influencia de su pensamiento pedagógico y la segunda, sumamente importante, es porque estamos en el Centro de Estudios Regionales Paulo Freire. Y como que tenemos esa ligera obligación de conocer un poco de su pensamiento, que además este pensamiento desde luego que ha impactado de manera importante. Primero, la propia mirada sobre la educación y después en un ámbito ya de la política pública educativa. ¿Ok? Bueno, entonces voy a platicarles un poco de Paulo Freire, aunque muy probablemente a estas alturas, ya con la licenciatura y con la maestría, ustedes ya han tenido la oportunidad de leer tal vez algo. No sé, maestra Francisca, si a usted le gustaría participar, no sé si usted ha leído algo antes de Paulo Freire. Un poquito, maestro. Sé que yo observé que ha leído algo porque lo citó muy bien.
Bueno, él fue un poquito más reconocido por la cuestión de la pedagogía crítica, su enfoque en la educación popular tenía mucho que ver, su trabajo principalmente en el campo de la educación, pues abogando por una educación liberadora y centrada en la conciencia crítica de los estudiantes, se basó en el diálogo, la participación activa, el empoderamiento de las personas, sí, sobre todo aquellas personas que estaban marginadas y oprimidos en la sociedad. Una de las obras más destacadas de Freire fue su libro Pedagogía del Oprimido, fue uno de las obras más importantes. Esta creo que fue por allá por los 60, 70, por ahí así, en donde expuso pues una visión de la pedagogía como una pedagogía transformadora y liberadora. Y bueno, ahí criticaba un poquito el modelo bancario de la educación, decía que en el cual el conocimiento pues es depositado pasivamente a los estudiantes y podría en su lugar una pedagogía basada en la práctica o en la praxis que se decía y la reflexión, la crítica y pues lo que es parte de la acción. Él también influyó un poquito en el campo de la educación y la pedagogía en todo el mundo, no nada más en algunos, o sea, fue a nivel mundial, inspirando a educadores y movimientos sociales para promover justicia social, igualdad y, bueno, la emancipación a través de la educación. Sí, su legado pues ha perdurado como una figura destacada en la pedagogía crítica y pues su lucha por la educación más inclusiva y liberadora. De manera general, así un poquito de Freire, Paulo Freire. Muy bien, muchas. Creo que lo que nos ha dicho es ideas profundas del pensamiento de Paulo Freire. Y claro, Paulo Freire es un personaje importante. Debo decirlo, lo es un gran personaje. Pero también no olvidemos nunca que nosotros tenemos a José Vasconcelos. José Vasconcelos también es un personaje muy probablemente de la misma altura. Pero si ustedes me permiten, voy a profundizar en estas ideas que ya la maestra Francisca nos ha compartido, nos ha dado esta primera introducción, porque para Paulo Freire, por ejemplo, la educación es una praxis, es una reflexión, es un conjunto de acciones que hace el ser humano para transformar su mundo. Entonces, su fin es la transformación del mundo por la acción del pueblo mismo que ha logrado liberar, como él decía, su conciencia a través de la educación y que ha hecho posible, además, tal transformación. La educación, entonces, para Paulo Freire, se convierte en un medio de liberación de las conciencias humanas, de las mentes oprimidas. Es un acto de amor y de coraje. Es una liberación de los miedos y de las subvaloraciones propias de la conciencia oprimida. Después, la educación, una práctica de la libertad. La educación entonces se puede concebir como un acto de solidaridad fraternal con la comunidad y con el mundo. Es una manera entonces de poder destruir el miedo a ser libres. Ahora, esta concepción educativa de Paulo Freire surge de la antropología social, en donde el ser humano no está solo situado en el mundo, sino que coexiste con el mundo. Un mundo que es material, que es social, que es cultural, que es histórico y que condiciona por ello. En este caso, aprender es un diálogo incesante con la contraparte. ¿Quién es la contraparte? El mundo. Y entonces estudiar es interpretar, es transformar creadoramente la realidad. Porque como Paulo Freire dice, nadie educa a nadie, nadie se educa solo.
todos nos educamos en comunión con los otros, en y con el mundo. Educar entonces, esta perspectiva, es fomentar esa capacidad dialógica, ese encuentro reflexivo y también consciente con los otros para podernos pronunciar del mundo. El diálogo entonces está en esas antípodas de la manipulación, del autoritarismo, de la subjeción material, mental, emocional, de la recitación, de la memorización, del adoctrinamiento, de la aculturación, de todo aquello que oprime a la persona y que atenta además contra su dignidad, contra su libertad. Ahora, para esto nosotros podemos recordar varias cosas, inclusive no de Paulo Freire, del propio Michel Foucault. Cuando recordamos que la escuela también es un medio para ejercer el poder. ¿Por qué? Porque el docente no solo facilita su conocimiento o el mismo desarrollo de las habilidades cognitivas y emocionales, sino que ejerce una influencia en el pensamiento del alumno, porque es al alumno el que le muestra una manera de vivir, de pensar, una mirada al mundo, como lo dice Michel Foucault en su libro sobre el ejercicio del poder a través de las ideas. Ahora, Mark Stevenson, un escritor europeo, nos dice, cuando las ideas se comparten, se da poder a las personas, en lugar de ejercerlo sobre ellas. ¿En qué pensamiento tan interesante? Dos reflexiones más del pensamiento de Paulo Freire, que desde luego no significa haber leído a todo Paulo Freire. Esto es solo una introducción que espero les motive para que ustedes puedan leer un poco más sobre Freire. Freire, entonces, lo que propone es una educación problematizadora, una educación crítica, una educación liberadora, una educación que no es como un banco de datos para transmitir y para recibir. Educarse en este sentido, perdón, parece que alguien más desea acompañarnos. Tal vez sí, pero no me aparece el link. Perdón. Educarse, entonces, en este sentido, es decirse bajo la propia palabra, es pronunciarla para los otros, es comprender el mundo y las propias experiencias para poder dialogar, para poder interrelacionarse con los otros de forma libre, de forma consciente. La educación, entonces, es un proceso que libera al ser humano de todas esas ataduras y servidumbres que lo alienan, que lo convierten en posesión de los otros, como las ideologías, como las culturas, como las morales y cualquier otro instrumento de dominación. Bueno, voy a parar aquí porque no quiero un diálogo solamente sobre Paulo Freire, pero lo que deseo hacer énfasis, lo que he tratado de hacer énfasis en estos minutos, ha sido demostrar cómo parte de este pensamiento latinoamericano, este pensamiento educativo latinoamericano, que se preocupa por los derechos de los continentales en la época de Simón Rodríguez, que se preocupa por los derechos de los indígenas en la época de José Carlos Mariátegui, que se preocupa por el derecho a la educación de las mujeres, Gabriela Mistral, que se preocupa por la necesidad de alfabetizarse, Paulo Freire, José Vasconcelos. Todos estos pensadores van a crear una revolución educativa. Van a hacer que en sus respectivos países se cuestione sobre el derecho
a la educación van a ser quienes procuren transformar la visión de la educación que había en su país por visiones mucho más contemporáneas a la de nosotros. Pero entonces, para llevar a cabo ese proceso de transformación, se requiere muy necesariamente de la construcción de instrumentos que permitan formalizar ese derecho a la educación para las personas. Es decir, se requiere de leyes. Se requiere de procesos que garanticen que esas leyes den como consecuencia el desarrollo de políticas sociales educativas. Pero eso solamente es posible, por un lado, por un trabajo para el diseño de esas leyes, de esas políticas educativas. Pero también, por otro lado, solo es posible si se lleva a cabo un proceso de formulación, de revisión, de promulgación y finalmente de aplicación de estas leyes. Y ese es el punto que ahora nos corresponde revisar en nuestro seminario. Pero bueno, antes de ello, había comentado en un principio que dejamos una lectura complementaria, una lectura que lo que busca es tratar de hacernos reflexionar cómo ha venido cambiando la educación o las perspectivas de la educación en nuestro país. Esta lectura de Agustín Villalbazo Ruiz se llama Las reformas educativas en México. Y me gustaría entonces dejar un espacio para que ustedes puedan participar y puedan compartirnos alguna reflexión propia de esta lectura. Maestra Xóchitl, maestra Alejandra, no sé si a ustedes les gustaría comenzar con alguna reflexión propia que tienen de esta lectura, o tal vez la maestra Erika. Adelante, por favor. Sí, doctor. De hecho, si les es posible Bueno, conocernos, sería maravilloso. bueno, de lo que pude rescatar de la lectura, me llamó la atención, mencionaba que la educación en México estaba pues dividida, digámoslo así, en tres momentos, que la primera era donde la educación era vista como desde el aspecto rural o de la posrevolución, donde era más dirigida o sus planes eran más dirigidos hacia una educación, pues del 80% mencionaba que se vivía de una educación de campo, sus planes y sus programas eran dirigidos a las necesidades de los hombres, pero de una necesidad de trabajo, y posteriormente una educación urbana o capitalista en el año de 1940 a 1976. Y lo que después menciona es hasta el 2007, que ya una educación globalizada, y es como va avanzando, y menciona cómo va avanzando la evolución de esos tres momentos en la educación, y que en el segundo momento, pues se reforma también el artículo 3, donde pues ya se le quita lo que una educación socialista, por lo que entendí, se hace a un lado esa palabra para poder llevar una educación pues a lo que ahora tenemos, y posteriormente va surgiendo por Torres Bodet lo que ahora es el CENTE. Y de acuerdo a los sexenios que hemos ido teniendo, pues es como la educación ha ido cambiando. Menciona que
las políticas educativas pues también van cambiando desde un aspecto económico y político. Depende en qué sexenio, o bueno, qué presidente, o como ahora lo manejamos en sexenios, es las reformas que se van cambiando, y no es en la actualidad, sino menciona que desde antes, mencionaba ahí en especial uno, hasta donde me quedé, la verdad, mencionaron a algunos presidentes eh, de, de que su educación iba más enfocada a, pues primero a movimientos populares, a movimientos estudiantiles, y no realmente a una educación pues que llevara a la reflexión, sino que cada uno va buscando lo que en beneficio de lo que ellos esperan en cuestión social también. Y bueno, hasta ahí Muchas me gracias, quedé. maestra Alejandra. Le agradezco mucho, sobre todo una primera parte en la que nos platicó un poco sobre el periodo de Torres Bodet, que además en ese mismo periodo debo platicarles que se fundó la Universidad Autónoma Metropolitana, una de nuestras grandes instituciones que a nivel nacional atiende estudiantes principalmente en el centro del país. Muchas gracias, maestra Alejandra. Nos aparece acá Francisca P. Maestra Francisca, un gusto saludarle. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Sí nos escucha? No logramos escucharle nosotros. Bueno, al menos su servidor no. Bienvenida, nos da mucho gusto que nos acompañe. Ok, no se preocupe, un placer saludarle, qué gusto que nos acompañe. Maestra Xóchitl de la Cruz, ¿qué nos comenta usted? ¿Qué le pareció este artículo? Ya nos platicó algunas ideas que le tornaron de interés a la maestra Alejandra. ¿Gusta complementar con algunas ideas más? Que pues realmente las reformas educativas que se fueron dando, no fueron en base a las necesidades que fue teniendo el país, sino se fueron viendo más como presión de los organismos internacionales, como actualmente se ha dado. Es prácticamente condicionada a la reforma educativa, los cambios estructurales que se les hacen de acuerdo a las políticas de gobierno. Pero también a mí me llamó la atención en la época del secretario de Educación, Jesús Reyes Heroles, un gran personaje que no logró concluir su etapa debido a que falleció antes de cumplir con su encomienda. Sin embargo, este personaje, lo que pude rescatar, pues quiso darle continuidad al trabajo que ya se había dado con anterioridad con José Vasconcelos. Entonces, probablemente hay varias cosas que quiero mencionar, pero bueno, en eso. Otra de las situaciones que me correspondió analizar, pues fue ya con el sexenio del gobierno de Salinas, cuando se vino el acuerdo por la modernización educativa, en donde se logran reformar los planes y programas de estudio y los libros de texto. Sin embargo, cabe hacer mención que el magisterio no estaba preparado para estos cambios, sobre todo porque se hizo cambio recuerdo que en aquel entonces, antes de este periodo, había un libro para el maestro, en donde al maestro le daban sus planeaciones
lo que tenía que enseñar, y así tal cual es, literalmente decía, actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje. Se quejaban mucho el magisterio en aquel periodo, antes del gobierno de Salinas, que no era posible poner en práctica las planeaciones que daban debido a que pues no existían museos en las zonas rurales, situaciones que de alguna forma que decían que el libro estaba muy grueso, que las planeaciones eran muy ambiciosas, era una utopía, etcétera. Sin embargo, cuando tenemos la oportunidad y surge el nuevo modelo educativo en el periodo de Salinas, recuerdo que los maestros pusieron el grito en el cielo. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo voy a empezar a trabajar? Se le dio libertad de cátedra, se les dio la libertad de ir realizando sus propias actividades, pero tampoco estaban preparados para eso. De ahí que me queda la noción, y me acuerdo muy bien porque me correspondió ser normalista, estar en formación, me corresponden esos cambios, me correspondió analizar los materiales anteriores y los actuales. Considero que realmente no es que necesitemos las reformas educativas, más bien necesitamos cambiar de mentalidad. Necesitamos cambiar el deseo de hacer nuestra función como debe ser. Es triste ver que la mayoría de los docentes están acostumbrados a dar, más bien, hacer su práctica docente a como les fue enseñado cuando fueron a la primaria o a la secundaria, más no por las necesidades o intereses que tengan los nuevos alumnos. Tenemos alumnos que ya nos rebasaron como maestros y haciendo ya el análisis de que pues realmente las reformas educativas sí se han dado, pero como una forma de política de gobierno, más que como política que sea en beneficio a las necesidades o intereses de la sociedad. Bien lo decía Paulo Freire, tenemos que educar a la sociedad y que debemos enseñarles a través de ese universo vocabular del contexto donde estén hablando, e incluso ese era uno de sus métodos, el del uso de las palabras generadoras, partiendo de ese análisis que deben de hacer de su propio contexto, como actualmente nos están diciendo con la nueva escuela mexicana, que hagamos nuestros proyectos de trabajo en base a esas necesidades que tenemos en colectivo, que no pensemos en lo individual, sino en ese colectivo, en que todos podemos aprender de todos, papás, mamás, maestros incluidos en un solo trabajo colaborativo, podemos sacar adelante. Porque podemos ser un equipo, pero donde uno de los integrantes del equipo falle, pues ya no está colaborando, ¿no? Entonces, pues quiero decir que pues sí nos hace falta esa reforma educativa de esos sistemas en donde realmente falta mucho impulso a la ciencia, a la tecnología, y que a pesar de que en los sexenios pasados pues han quedado plasmados nada más en los planes y programas de estudio, pero no se ha aterrizado. Y de que sigue habiendo esa desigualdad, pues sí las tenemos, las seguimos teniendo. Somos pocos los que tenemos acceso en nuestro caso, por ejemplo, somos pocas las que tenemos acceso por la situación económica, no porque no queramos estudiar, a veces porque el reto es dejar familia y pues también es por la situación de que pues la economía a veces no nos da para varias cosas. Pero pues bueno, es cuanto más, doctor. Muchísimas gracias, maestra Xóchitl, un gran placer escucharle como siempre. Y claro, bienvenida maestra Karina, qué gusto que nos acompañe, un gusto saludarle. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Maestra Paquita, por favor, adelante, si es tan amable. Sí, gracias, doctor. Bueno, yo leí, no en su totalidad la lectura,
Pero además de eso, bueno, leí otros textos porque yo pensé otra cosa y yo preparé algo pensando en que íbamos a participar de otra manera, pero si me permite, le presento un poquito nada más de lo que traigo, ya Claro para que no sí. quedarme con ello. Claro, claro. De hecho, debo decirlo que lo propuse en el grupo, pero dije, van a estar un poco cansados tal vez, porque no leí algún comentario que alguien dijera, yo participo. Y entonces dije, bueno, vamos a solo tomar una lectura y hacer algunos análisis, pero bueno, si usted tiene una presentación, es bienvenida, con mucho gusto. Adelante, por favor. Sí, maestro, ahí no sé Gracias. si ya se vea. Ya se puede observar. Ya se ve un poquito Ya se puede más. observar, Perfecto. claro que pudiera. Bueno, a ver, permítame, voy a nada más. Bueno, yo nada más preparé algo así rapidito, no está totalmente al 100 basado en la lectura, pero para que se dieran todos los cambios de la reforma educativa, hubo muchos factores que influyeron desde 1900 hasta la actualidad, y estos factores fueron eventos políticos y sociales, ¿sí? que fueron influyendo en la parte de lo que es el sistema educativo, como por ejemplo la Revolución Mexicana, que en esta parte pues fue un conflicto armado que buscó derrocar el régimen en ese entonces de Porfirio Díaz y bueno, establecer un sistema más justo y equitativo en México. Pero durante este periodo pues se promovió la educación como un elemento clave para el desarrollo del país y se implementaron iniciativas para expandir la educación básica y la alfabetización y se fundaron escuelas rurales. En cuanto a la Constitución, a la promulgación de la Constitución de 1917, se establecieron principios fundamentales del país. En cuanto al sistema educativo, pues se incluyen disposiciones que garantizan una educación pública gratuita, laica y obligatoria. Y además, pues se establece que la educación pues debe promover valores cívicos, el patriotismo y la formación de ciudadanos responsables. En cuanto al nacionalismo y la educación socialista, ya hablando de 1920-1940, ¿sí? Después de la Revolución Mexicana, pues el gobierno mexicano lanzó políticas nacionalistas y promovió la educación socialista. Entonces se estableció la Secretaría de Educación Pública en 1921, encabezada por José Vasconcelos, con el objetivo de expandir la educación en todo el país, y se crearon escuelas rurales, se fomentó la educación indígena y se promovió el arte y la cultura en los mexicanos. Posteriormente, en 1968, pues México fue sede de los Juegos Olímpicos en ese entonces. Sin embargo, el gobierno mexicano enfrentó una creciente oposición política y social. En este caso, el 2 de octubre de ese año, pues miles de estudiantes se manifestaron en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, exigiendo mayores libertades políticas y una reforma democrática. La protesta, pues, fue violentamente reprimida por el gobierno, resultado en un número desconocido de muertos y desaparecidos. Este evento pues tuvo un impacto significativo en la sociedad mexicana y en el sistema educativo, revelando pues una mayor conciencia política y un deseo de cambio sobre todo. Luego se viene la parte de la descentralización educativa entre el 92 y el 93, y a principios de la década de los 90 se implementó un proceso de descentralización educativa en México. Se buscaba transferir la responsabilidad del sistema educativo desde el gobierno federal hacia los gobiernos estatales y municipales. Esto pues implicó una mayor autonomía para las instituciones educativas locales y la creación de los sistemas estatales de educación. Por ahí también la reforma educativa de 2013 a 2019 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues esta se implementó con el objetivo de mejorar la calidad y la equidad en el sistema educativo. Y esta pues reforma pues busca evaluar y profesionalizar a los maestros y bueno, de esta manera fortalecer la rendición de cuentas en el sector educativo. Sin embargo, la reforma terminó con controversia y resistencia por parte de algunos sectores, especialmente pues del magisterio, argumentando
pues que no se habían tomado en cuenta sus opiniones y que se enfocaba demasiado en la evaluación puntuativa. Y bueno, eso es algo que pues acabamos de vivir, ¿no? Pero ya posteriormente, pues con Andrés Manuel López Obrador, ya se lleva la abrogación de esta reforma educativa, ¿verdad? Y bueno, esta medida fue tomada pues en respuesta a las demandas, a las protestas de grupos diversos, incluyendo el magisterio y sindicatos docentes. La nueva reforma se enfocó en promover la participación de los maestros en la toma de decisiones educativas, así como revalorizar la formación y el desarrollo profesional de todo el personal docente. Estos son, pues, algunos de los eventos políticos, ¿verdad?, más relevantes, políticos y sociales que han influido en todo el sistema educativo mexicano desde 1900 hasta ahorita, ¿sí? Cabe mencionar que, pues, el contexto histórico ha sido complejo y diverso y múltiples factores han influido en la evolución y la transformación de todo lo que es el sistema educativo en México. Con estos sucesos, pues, se llevaron a cabo varias reformas educativas, ¿sí? Empezando desde 1910 con Justo Sierra, en ese entonces como secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes durante el gobierno de Porfirio Díaz, impulsó una serie de reformas educativas, estableció la gratuidad de la educación primaria y secundaria y promovió la creación de escuelas rurales y normales. Posteriormente, la nacionalización de la educación de 1921, durante la Revolución Mexicana, se llevó a cabo la nacionalización de la educación. El gobierno mexicano asumió el control directo de las instituciones educativas y se buscó fomentar la educación laica, gratuita y obligatoria. Se promovió la creación de escuelas rurales, se formaron maestros normalistas y se impulsó la educación indígena. Además, se establece el derecho de los trabajadores a recibir la educación en sus centros de trabajo. Esta reforma tuvo como objetivo principal, pues, garantizar el acceso a la educación básica para todos los ciudadanos, independientemente de su origen socioeconómico o lugar de residencia. También se buscó fortalecer la identidad nacional y promover valores cívicos y culturales de México a través del sistema educativo. La nacionalización de la educación sentó las bases para la construcción de un sistema educativo más inclusivo y accesible para todos los mexicanos. Cabe mencionar que más o menos en esta etapa de 1920, 1921, casi el 80% de la población vivía en el campo y todos los planes y programas de estudio giraban en torno al trabajo y a las necesidades del hombre y del campo. En la reforma educativa de 1940, durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, se implementó esta reforma con el objetivo de modernizar el sistema educativo. Se estableció la educación socialista como base ideológica y se enfatizó en la educación técnica y agrícola. Y se promovió la creación de escuelas técnicas y se otorgó la importancia a la formación de los maestros o a la formación de maestros como tal. En la reforma educativa de 1959, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, se llevó a cabo esta reforma con el objetivo de mejorar la calidad de la educación. Se implementó un nuevo plan de estudios basado en el enfoque constructivista y se introdujeron cambios en la formación docente. También se promovió la educación técnica y se fortaleció la educación rural. En la reforma educativa de 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se implementó esta reforma con el objetivo de promover la calidad y la equidad de la educación. Se estableció un nuevo enfoque curricular centrado en las competencias. Se impulsó la descentralización del sistema educativo y se fomentó la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones educativas. Ya para la reforma educativa del 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues se implementó esta reforma con el objetivo de elevar la calidad de la educación en México,
Se buscó establecer evaluaciones docentes para garantizar la idoneidad de los maestros, así como implementar estándares de desempeño para mejorar la calidad educativa. Y también se promovió la autonomía de gestión escolar y la rendición de cuentas del sistema educativo. Esta reforma pues fue muy criticada porque, bueno, yo siento que la reforma, o yo pienso, yo no pertenezco a lo que es la parte de la SEP, pero bueno, lo que buscaba era garantizar que los maestros se actualizaran, que los maestros pues estuvieran en el rol, ¿no?, que deben de estar, y que estuvieran en constante capacitación. Aquí lo que siento yo que estuvo mal fue la forma en cómo se estuvo aplicando, o la forma en cómo se procedía, porque no era parejo para todos, ¿no? Eso fue lo que más se criticó, ¿sí? Entonces estaban buscando la manera, pues, de cierta forma, de inquisitar a algunos, ¿no? Y algunos, pues, como si nada. Entonces, fueron las formas, más que la reforma como tal. Y bueno, la última, ya la reforma educativa de 2019, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se lleva a cabo una nueva reforma educativa con el objetivo de modificar y sustituir la reforma implementada en 2013. Esta reforma buscó dar prioridad a la participación de los maestros, padres de familia y alumnos en la toma de decisiones educativas. Se eliminaron las evaluaciones para los docentes y se enfatizó en la formación continua y el desarrollo profesional a los maestros. Además, pues se fortaleció el enfoque de la equidad educativa y la inclusión de los estudiantes con discapacidad y de comunidades indígenas. Sí, bueno, es importante pues tener en cuenta que estas reformas educativas están sujetas pues siempre a cambios y definiciones a lo largo del tiempo, y pueden tener diferentes interpretaciones y percepciones por parte de la sociedad y, bueno, todos aquellos actores involucrados en lo que es pues el sistema educativo. De manera general, así como que un recorrido por la historia sobre los cambios que se han vivido en las reformas educativas, doctor. Muchísimas gracias, maestra Paquita, le agradecemos mucho su presentación. Creo que es una presentación muy, muy interesante porque nos comparte parte de la historia que ha vivido nuestro país, las diferentes visiones que se han tenido de la educación. Pues bueno, la primera parte de nuestro seminario ha concluido en este punto, que ha sido la visión un poco histórica, una introducción histórica yo le llamaría, porque debo de mencionar que para poder hablar de la historia de la educación en México, pues se requiere de mucho más tiempo, muchas más sesiones, pero lo que hemos tratado de ver, tanto las sesiones pasadas como ahora, ha sido una pequeña introducción. Hemos tratado de ver cómo ha venido cambiando el pensamiento educativo en nuestro país y cómo inclusive esta visión global de lo que pasa afuera, de lo que pasa en Latinoamérica, también desde luego influyó en el propio pensamiento mexicano. ¿Qué sigue ahora? Pues ahora sigue hablar de política educativa. Sigue hablar de los procesos de legislación de la política educativa. Y entonces, bueno, creo que con ello estaremos cerrando esta sesión de trabajo, pero les invito a que el próximo martes nos reunamos, si están de acuerdo, en punto de creo que nuestro horario es a las 6:30 de la tarde, para tener nuestra sesión ordinaria. Usaremos el mismo link. Y si ustedes me permiten, voy a aprovechar para enviar una actividad de lectura, en este caso, a nuestro grupo de clase en WhatsApp. Si alguien no está en nuestro grupo de clase de WhatsApp, me he permitido escribir en los mensajes en la llamada mi número telefónico, por ahí me puede enviar un mensaje, con mucho gusto, también le hacemos llegar la lectura. Vamos a empezar revisando el artículo 3º de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, y vamos a hablar en la siguiente sesión de cuál es el proceso en el que se gestan, primero, las leyes,
Y segundo, cómo a través de estas leyes se gesta y se construye la política social o la política pública o la política educativa. ¿Sí? Pues bueno, yo les deseo que hayan disfrutado esta sesión de clase. Para mí ha sido un gran placer, como siempre, saludarles y nos vemos la próxima semana. Dejaremos esta lectura y pues de antemano, maestra Karina, maestra Xochitl, maestra Erika, maestra Alejandra, maestra Paquita, muchísimas gracias. Ha sido, como siempre, un gran placer saludarles. Que tengan una muy buena noche. Quedo pendiente solamente de si hay alguna duda o alguna pregunta. De mi parte no, doctor. Muchas gracias. Bendecida noche a todos. Buenas noches. Bueno, de mi a parte, todos. sí tengo una duda. A veces en horario entre semana no puedo yo ingresar a las reuniones por motivos de trabajo. Y bueno, hoy me escucho que ya va la segunda sesión, ¿no? Y me perdí parte de la primera y una parte de la segunda. Yo creo que lo que alcanzo a escuchar de lo que nos compartieron la maestra Xochitl, la maestra Paquita, en sus comentarios, pues es esta parte, ¿no? En la que se ha gestado nuestro sistema educativo, muy importante, ¿no? Conocer sus antecedentes, pues para conocer nuestro presente, un presente que nos lleve a tomar decisiones, que nos lleve a analizar qué es lo que ha pasado con nuestro sistema educativo y hacia dónde vamos, ¿no? Y en el marco legal de la educación en nuestro país, bueno, ahora es la actividad sobre el artículo 3º que me parece muy interesante, Claro, demasiado interesante. La vez pasada en el seminario de enfoques contemporáneos del currículum, también habíamos hecho un análisis del acontecer de nuestro sistema educativo desde su nacimiento y todas las reformas que habían, que ha implicado, ¿no? A través de estos años. Y bueno, es muy importante, ¿no? Este tema de los que más me gustan a mí en lo personal. Y bueno, lamento no haber estado en la anterior y en esta venía en camino y en lo que llegué me logré conectar, pero pues trataré en la medida de mis posibilidades estar presente, porque siempre es importante, ¿no? Compartir, debatir y escucharnos, ¿no? Escuchar el sentir de los maestros, maestras, que de alguna de otra manera hacemos un esfuerzo más por tratar de estar en estos procesos de formación continua, ¿no? De nosotros. Muchísimas gracias, maestra Karina. Y claro que sí, no se preocupe, las clases las estamos grabando. Entonces, si usted gusta, puede enviarle la grabación de las sesiones pasadas con mucho gusto. Correcto, muchas gracias. Es un gran placer para todos y muy, muy buena noche. Hasta luego. Buena noche. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buena noche para todos.